Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes, dependiendo de qué momento del día o de qué lugar del mundo nos estén escuchando. Mi nombre es Ezequiel Ramoneda, yo soy coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales. La idea que invitarlos a un viaje, un recorrido por la región del Sudeste Asiático, por los países que la componen. Como estamos desde Argentina, tratar de entender un poco la historia y la actualidad de las relaciones de Argentina con los países de esta región. Generalmente, cuando uno piensa en Sudeste Asiático, una primera palabra que nos viene a la mente es diversidad. Diversidad geográfica, diversidad climática, diversidad social, cultural, lingüística, política, económica. Es una región y a su vez cada uno de los países de esta región está cruzado por grandes diversidades. Obviamente esto conlleva grandes desafíos al momento de abordarla desde la academia, desde la gestión, desde las relaciones internacionales. Cómo relacionarse con estos pueblos, cómo avanzar en relaciones con estos países en este contexto. Obviamente, entrar en un estudio profundo de cada uno de los países excedería ampliamente de esta propuesta. Para eso los invito, obviamente, a seguir al centro en las redes y a la oferta académica del instituto, donde obviamente damos clases, charlas, seminarios a este tema. Mi idea es más bien identificar grandes procesos que nos permitan ordenar un poco esa diversidad, para darle cierto grado de sentido y que obviamente facilite una comprensión, impulso a algún tipo de relacionamientos. Entonces, para entender la gran diversidad del sudeste asiático, un buen abordaje es entender cómo se plantea los grandes procesos de civilización, de las grandes civilizaciones asiáticas, cómo influyeron en la región. Y con esto no quiero disminuir la importancia de las autoridades, de los reinos locales, sino esto es justamente entenderlo como un proceso de grandes interacciones. Obviamente nos estamos ubicando en los albores de la historia, por lo menos en esta región, que nos estamos ubicando alrededor del siglo I de nuestra era, con el surgimiento de unidades políticas, con control de algunos recursos naturales, acceso a ríos y fundamentalmente a mares, entonces estamos pensando en unidades costeras, amplia división del trabajo. Esto obviamente uno lo puede ver a partir, de restos arqueológicos y obviamente algunos testimonios. Y en ese sentido, estas pequeñas unidades políticas que rápidamente se van a transformar en principados y eventualmente en el devenir de los siglos en reinos y en grandes imperios, se vieron cruzadas, se vieron influidas, se vieron interconectadas en grandes redes comerciales que vinculaban a esta región fundamentalmente con, el imperio chino y con los grandes reinos y el imperio de la India. Entonces, más que entrar, en cada una de las redes, hacer una enumeración, contar la historia, pero es más bien destacar algunas particularidades que obviamente a partir de eso nos permite identificar estos grandes procesos, nos facilita ordenar la periodización histórica, que nos encontramos en el siglo I de nuestra era, y esta periodización va a llegar hasta el siglo XX, pudiendo identificar 4 grandes procesos: el de indianización, sinificación, islamización y occidentalización. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Comenzando con el de indianización o el proceso de la influencia de la situación india
a partir, como bien mencioné, de restos arqueológicos. No solamente estamos hablando de estatuas, sino también, digamos, pequeñas construcciones, templos, inclusive guerrillas urbanas. Podemos encontrar así una gran influencia prácticamente en toda la región, una influencia que obviamente va del oeste al este, en su orientación geográfica, va de la India hacia la región del sudeste asiático, primero impactando en lo que es actualmente hoy Myanmar, la península malaya, la isla de Sumatra, Indonesia, pues son las regiones más cercanas a la India, y es ahí donde vamos a empezar a encontrar estos primeros principados. Y eventualmente con el tiempo va expandiéndose ya más a lo que es actualmente Borneo, Java, las islas orientales. Va a llegar obviamente Tailandia, Vietnam, inclusive el archipiélago filipino. Este proceso fue relativamente pacífico, no fue un proceso de conquista militar, sino fundamentalmente encarado por aventureros, comerciantes, eruditos, religiosos, cooperación e intercambio de ideas. Los líderes locales, cuando empezaron a descubrir y obviamente con el tiempo a entender estos grandes aportes de la nación india, empezaron obviamente a adoptar y a adaptarlos, en algunos casos, a sus propias unidades políticas, a las propias concepciones locales, caracterizadas en ese momento, en los primeros momentos, por el animismo, por el culto a los antepasados, por la creencia en espíritus, por el uso de la magia. ¿Qué llegó de la India? Bueno, fundamentalmente grandes religiones. Tenemos el hinduismo. Al principio, dentro del hinduismo, su vertiente shivaísta, o sea, la creencia en Shiva como el dios principal. Llegó el budismo, fundamentalmente su tradición también más liberal, del tema del Mahayana. Junto con esto, no solamente vinieron nociones religiosas, sino también políticas, algunas de carácter como la invitación, como el tema, digamos, la importancia de la sanción divina, la importancia de este concepto de mandala como ordenamiento político. Obviamente también vinieron cuestiones artísticas, no solamente con temas de diseño de arquitectura, sino también con imágenes. Vinieron cuestiones técnicas, transferencia de tecnología. Ahora bien, lo que no se trasladó tanto fue el tema del sistema de castas. En ese sentido, eso fue algo que no se terminó de trasladar o que no fue totalmente adoptado por los líderes de la región. Justamente ahí se marca este tema de la flexibilidad. No fue una imposición, sino más bien fue un carácter adoptativo, pero también adaptativo. Y obviamente se marca justamente la autonomía y la iniciativa que tuvieron los líderes locales al adaptar, al tomar estas ideas provenientes de la India. Este proceso de iniciación, a grosso modo, va a ir desde el siglo I de nuestra era hasta alrededor del siglo XV. Uno puede marcar claramente una subdivisión a partir entre el siglo X y el siglo XI. Hay como un quiebre en esta dinámica. Obviamente, tanto por procesos que acontecieron en la India como por procesos locales en algunos pueblos del sudeste asiático. El otro proceso que se puede destacar es el de la sinificación, el proceso de la influencia de la civilización china. Acá tiene otra dinámica. Acá China, entendiéndose como el centro del mundo, el reino del medio, el centro, ellos consideraban el resto de los pueblos que los rodean, las culturas, como inferiores, bárbaras. Entonces no había un interés de culturalizar. La única manera de hacerlo era incorporándolos al imperio. Y tenemos particularmente el caso de Vietnam. Ya a principios de nuestra era, también prácticamente durante 1000 años, iniciado durante la dinastía Han y llegó hasta fines de la dinastía Tang, lo que es la periodización histórica de China. Concretamente Vietnam, el norte de Vietnam, fue ocupado por el imperio chino. Y ahí obviamente hubo un gran proceso de sinificación. Y ahí tenemos varios, obviamente, hasta el día de hoy, grandes rastros de la influencia china en este país. También, bueno, fundamentalmente la influencia china ha llegado principalmente, no ha sido tan expandida a la región como la influencia india. Acá el otro pueblo que ha estado bastante influido, porque también proviene en sus orígenes del sur de la China, de la región de Yunnan, es el tailandés. Hay también algunos elementos de cultura china incorporados al pueblo tailandés. Así como se lo hizo en el caso del proceso de influencia de la civilización india,
También el periodo chino, uno puede remarcarlo a grosso modo, va desde el siglo I de nuestra era, también aproximadamente, también lo podemos llegar a sostener, también hasta el siglo XV, siglo XVI, un poquito más inclusive. Acá la dinámica de influencia era muchos reinos, muchas de las autoridades, obviamente de las políticas devenidas en reyes o en emperadores, mandaban misiones tributarias a China, entendiendo, digamos, la gran importancia que tenía la corte y el emperador chino. Entonces, estas misiones tributarias iban con regalos, de alguna manera para obtener el reconocimiento y por lo tanto la legitimidad del emperador chino. Ahí también se establecía una dinámica de importante influencia cultural y política. También esta periodización se puede marcar en el caso de China alrededor también del siglo XI, sí, entre el XI y el XIII. Ahí también hay un cambio que fíjense casi hay el siglo XI, XII, si uno suma los dos procesos, acontecen grandes dinámicas, no solamente en las dos grandes civilizaciones y en las dos grandes ciudades políticas, India y China, sino también en el sudeste asiático. Mientras que en el caso de la India, o sea, para este momento teníamos, obviamente la llegada del Islam, prácticamente la desaparición de los reinos budistas y el surgimiento del imperio Chola en el sur de la India, obviamente llevó una campaña expansionista bastante importante. En el caso de China tenemos el fin de la dinastía Han y con esto el traslado del centro de poder del continente hacia la costa con el establecimiento de la dinastía Song y tras esto la dinastía Yuan. Obviamente eso conlleva también una dinamización de todo el comercio costero en el caso de China, incluso con los Yuan, que son la dinastía de los mongoles, así como uno conoce la expansión de los mongoles por la península coreana y este intento de llegar a Japón, también llegaron al sudeste asiático. Su periodo fue muy breve, pero en el marco de una serie de campañas desestabilizaron o redinamizaron todas las dinámicas de poder en la región del sudeste asiático. En el caso de Tailandia, le dieron un golpe terrible al imperio Mer e inclusive llegaron hasta Indonesia. En esos siglos XI-XII, junto con las dinámicas que estaban aconteciendo en China y en India, llega una tercera civilización al sudeste asiático, que es el Islam. Islam que obviamente surgió de Medio Oriente, en la península arábiga, que se expande por Asia Occidental, la Mesopotamia, Persia, Irán, lo que es actualmente, llegando a la India y desde ahí también llega hasta el sudeste asiático. Islam empieza a aparecer los primeros indicios a partir del siglo XI-XII y hasta el día de hoy sigue siendo una presencia vigente el Islam, porque de hecho algunos de los países sudeste asiáticos son países musulmanes, ya vamos a hablar al respecto de eso. Lo que hay que tener presente es que así como llegó un tipo de budismo y un tipo de hinduismo al sudeste asiático, de carácter más liberal, digamos, no tan conservador o ortodoxo, como la influencia china fue fundamentalmente muy puntual en el caso de Vietnam, de otra manera ha quedado bastante menor, fundamentalmente por legitimación política. También hay que tener presente que el tipo de Islam que llegó al sudeste asiático no ha sido del carácter más bien conservador, sino es un Islam que justamente permeado por las civilizaciones persas e India, fue un Islam muy permeado por el esoterismo, el misticismo, hasta ciertos aspectos populares. Entonces, cuando llegó al sudeste asiático, y esto es interesantísimo, uno podría a priori pensar que hubiera habido un choque de civilizaciones en un contexto de amplia difusión del hindú-budismo y del pensamiento chino, con creencia en antepasados, con creencia en distintas deidades, en distintos grandes dioses, Shiva, Vishnu. En el caso del budismo, no solamente Buda, sino otros avatares, o lo que son los bodhisattvas, o lo que te llamara, para dar un ejemplo. El Islam permeó esto, obviamente, desplazó obviamente a unas creencias, pero no fue tanto un choque cultural, sino más bien fue una especie de sincretismo y superposición. De hecho, hoy ya vamos a hablar sobre eso. Hay cuestiones que a priori podrían ser chocantes y dentro de estos países coexisten pacíficamente. De más allá que ha habido un proceso de conversión, de pasar uno de un contexto de politeísta o panenteísta, se pasó un contexto monoliteísta en algunos países, no fue tan disruptivo
De vuelta también porque el tipo de Islam y no solamente quién lo transmitió, de vuelta fundamentalmente comerciantes y algunos eruditos, también esto facilitó esa conversión relativamente pacífica. De ahí podemos marcar dos grandes momentos, de vuelta dos periodizaciones, capaz desde el siglo XI-XII hasta el siglo XVI, un momento en que se empiezan a surgir los grandes reinos, y a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX-XX, el gran momento de apogeo del Islam en el sudeste asiático, fundamentalmente en la zona archipelágica. Y con esto llegamos al cuarto proceso de influencia civilizatoria, es el tema del occidental. Obviamente Occidente empieza a llegar ya al este asiático en el siglo XII-XIII, ahí ya tenemos obviamente Marco Polo, la llegada de algunos primeros misioneros promovidos del Vaticano, pero la que el peso fuerte de Occidente empieza a partir del siglo XVI, con el inicio de las campañas ultramarinas llevadas por los reinos de la península ibérica, España y Portugal. De ahí son dos aspectos. Obviamente tenemos por un lado, junto con Occidente, fundamentalmente llega el cristianismo, al principio un cristianismo justamente por estos dos reinos católicos, cristianismo católico. Portugal va a ser su pie en sudeste asiático en el año 1511, con la llegada de Albuquerque al sultanato de Malaca, esto en la península malaya, y pocos años después, habiendo dado lo que iba a ser la primera circunnavegación del mundo, va a llegar luego de pasar por Américas y por nuestra zona patagónica, Magallanes, al archipiélago filipino en el año 1521. Y así, estas dos grandes potencias subterráneas de esa época, de alguna manera llevan adelante lo que es la primera gran subdivisión del mundo en dos grandes mitades. ¿Cómo se dio? Por un lado, con la firma del Tratado de Tordesillas en el año 1494, que de alguna manera ahí estos reinos se ponen de acuerdo en la expansión a partir, de esta división del Atlántico, Portugal yendo hacia el oeste, recorriendo las costas africanas e India, y obviamente España aventurándose, cruzándose el Atlántico, encontrándose con el continente americano, y eventualmente, después del descubrimiento del acontecimiento realizado por Colón, Magallanes encuentra el estrecho en nuestra Patagonia, descubriendo luego el acceso al Pacífico y eventualmente llegando a Asia. Cuando se chocan, de alguna manera cuando se reencuentran al otro lado del globo, en el sudeste asiático, ambas potencias firman lo que se llama el Tratado de Zaragoza. Mismo entendimiento, pero ahora en el Asia, dividiéndose las zonas de influencia. De esta manera queda prácticamente, de acuerdo a estas potencias, el plano del hemisferio portugués, donde abarcaba África, Asia Meridional y algunas secciones del sudeste asiático, y por otro lado España con el Atlántico, prácticamente la totalidad de América, salvo una sección ahí muy puntual de Brasil, y del otro lado todas las islas pacíficas hasta el archipiélago filipino. De esta manera sí, a diferencia del proceso de los anteriores, fundamentalmente el de indianización y islamización, acá como el cristianismo vino junto con los exploradores y conquistadores, tuvo una connotación mucho más politizada y mucho más disruptiva con las creencias locales. Y junto con esto el tema de la occidentalización. Fue más, en este momento más la presencia de la influencia del cristianismo más que la occidentalización. Eso se va a dar más en el siglo XIX. La experiencia en América fue otra, no vamos a hablar de eso, pero en Asia, obviamente, cuando llegaron las potencias occidentales, Portugal, España a la cabeza, seguidas en el siglo XVII por fundamentalmente Holanda y después ahí Inglaterra y Francia, desde que llegaron, desde el siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, fueron un pueblo más. Los europeos fueron un pueblo más junto con los chinos, junto con los indios, junto con los persas, junto con los árabes, junto con los japoneses, en el pueblo sudeste asiático. En el momento sudeste asiático tenía grandes reinos, grandes imperios en Tailandia, en Indonesia, en Vietnam. Por eso tenemos que establecer relaciones diplomáticas, hay firmas de tratados. Los reinos le consideran pequeñas factorías en las costas, todavía no tienen ese rol político que van a tener fundamentalmente en el siglo XIX. E inclusive los reinos del sudeste asiático fueron a Europa. Está el sultanato de Aceh con la alianza otomana, el reino de Ayutthaya en Tailandia mandó misiones a Inglaterra, mandó misiones a Francia, hasta el Vaticano. Por eso acá, como digo, los europeos fueron un pueblo más durante este año, inclusive a la par de los pueblos del sudeste asiático. O mejor dicho, los pueblos del sudeste asiático estaban a la par de las potencias europeas. En esta periodización de la influencia europea, que va, como dije, del siglo XVI, obviamente hasta la actualidad, siglo XX, el quiebre se va a dar en el siglo XIX.
En el siglo XIX, obviamente, las capacidades materiales europeas, los desarrollos de la ciencia, la tecnología, los medios del transporte, las organizaciones políticas, posicionaron a las potencias europeas, en ese momento Inglaterra a la cabeza. En el momento en que en Europa estaban con la Revolución Francesa, lo que va a iniciar el periodo de las revoluciones dentro del continente, las campañas napoleónicas, que muchas de las potencias europeas van a estar bloqueadas, y obviamente ahí Inglaterra, que no podía acceder al continente por el bloqueo, va obviamente a expandirse por el mundo. El siglo XIX va a ser el quiebre de estas dinámicas, no solamente por las diferencias europeas, sino también por la entrada en crisis de grandes actores locales, por cuestiones dinásticas, por cuestiones medioambientales. El fin del siglo XVIII hay un momento de gran hambruna, por crisis por sequías en la región, entonces los reinos locales van a entrar en decadencia y eventualmente van a terminar desapareciendo. Es en este contexto donde los europeos van a empezar a tener mayor intervención política, favoreciendo a un actor frente a otro en las disputas dinásticas, y de alguna manera así se va a iniciar este proceso de colonización en el siglo XIX. Colonización que obviamente no va a ser solamente política, sino también va a ser económica y cultural. Acá es donde la modernización europea, los valores europeos van a entrar y van a socavar prácticamente las grandes cosmovisiones que estuvieron en la región por más de 1500, 1600 años. Nuevas nociones políticas, como la soberanía popular, la idea de nación, el derecho racional, la idea de los mapas y la circunscripción a los estados. Fíjense que esta idea del Estado-nación moderno conlleva otras particularidades vis a vis los reinos antiguos, donde los soberanos eran con legitimidad divina, con sanción religiosa, donde el derecho era personal en función de la clase social, donde el personalismo del gobernante era distinto, donde su poder llegaba de acuerdo a rituales, hasta donde alcanzaba el sol. Hay un montón de disrupciones con el avance, el proceso de modernización de la influencia occidental en el siglo XIX. Y sacado del periodo justamente de los colonialismos y del imperialismo, durante la primera parte del siglo XIX, la gran influencia va a ser inglesa, porque como mencioné, las otras potencias europeas van a estar subsumidas en los acontecimientos de Europa, pero en la segunda parte del siglo XIX va a reaparecer Francia, va a reaparecer Holanda, va a ser, no en sudeste asiático, pero sí en el Pacífico, Alemania. Por otra cuestión, va a aparecer ya Estados Unidos también en la segunda parte del siglo XX, primero llegando a Hawái, después llegando a Japón y eventualmente enfrentándose con España en Filipinas. La formalización de entrada del periodo de los imperialismos. Salvo un país del sudeste asiático, en ese momento el reino de Ayutthaya había desaparecido, ahora estamos en el reino de Ratnat Kosin, el reino de Siam, como se lo conocía por los europeos, básicamente hoy es Tailandia. Salvo Tailandia, el resto de los países del sudeste asiático fueron colonizados. Myanmar, lo que en ese momento era Burma, fue colonizado por Inglaterra, como también los sultanatos de la península malaya y Singapur, el archipiélago indonesio por Holanda, la Indochina francesa, que hoy sería Vietnam, Laos y Camboya, por Francia, y España, que había colonizado Filipinas por 250 años, termina perdiendo el poder en el año 1898 contra Estados Unidos. Y así llegamos al siglo XX, un siglo XX que se inicia con los países del sudeste asiático ocupado, donde obviamente los sistemas productivos fueron reorientados para la extracción de recursos para dirigirse a las metrópolis, donde dependiendo de la potencia colonial, en el caso de Inglaterra era un dominio colonial indirecto, se sostuvo líderes locales, en el caso de Francia, Holanda y en cierta medida España no, distintas versiones de gobierno directo donde se desplazaban los líderes locales y podían justamente autoridades europeas a cargo, donde obviamente culturalmente depende de las situaciones, hubo cierto respeto de culturas locales, como el caso del gobierno del tipo de política colonial la inglesa, a diferencia de la francesa o española o holandesa, que se les concedió ciudadanía formal, porque se les dio ciudadanía, pero eran considerados como ciudadanos de segunda o de tercera dentro del imperio. Muchos de estos aspectos son parte de ese proceso de modernización y occidentalización de estos pueblos. Así ya, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, traído por estudiantes, por los periódicos, se empiezan a incorporar ideas de soberanía popular, la democracia, el derecho al voto.
Y así en el marco entre el siglo XX se empiezan a aparecer las primeras asambleas, primero provinciales, regionales, inclusive algún tipo de asamblea nacional, pero solamente de carácter consultivo. O sea, podían manifestar, llegar a acceder a las autoridades extranjeras su opinión, pero no tenían decisión, no tenían voto. En el marco de la Primera Guerra Mundial, donde obviamente las potencias occidentales aflojaron un poco el control porque estaban subsumidas en los acontecimientos continentales en Europa, se flexibilizaron, se fueron flexibilizando, y esto permitió la entrada de un nuevo actor que es Japón. Que ya Japón, obviamente desde la reforma Meiji 1868 empieza todo un proceso también de modernización y construcción de su Estado-nación moderno. Cierta campaña, uno puede decir cierta expansión territorial, consolidación en la Hokkaido, consolidación en la Ryukyu al sur, llegando, obviamente el enfrentamiento con China en la guerra sino-japonesa. 1894-1895, si no me falla, y después, con Rusia en 1904. Obviamente en Japón también expansión a nivel económico, empieza obviamente a llegar a acceder, el producto de Japón empiezan a acceder a los mercados de la región, y así llegamos a la década de 1930, con el crack del 29 y toda la crisis mundial que acontece, establecimiento de medidas de proteccionismo, obviamente las potencias europeas que necesitan reconstruirse posterior a la guerra, y fundamentalmente con el crack del 29, profundizan la explotación económica, y es acá en la situación que empiezan a surgir algunos movimientos ya con mayores reclamos, ciertos movimientos de organizaciones internas, digamos, proto-nacionalistas, uno diría. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI. En Tiempo Internacional. Y así llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Un proceso clave de la historia mundial, por lo menos de la historia del siglo XX. Y acá tenemos un sudeste asiático que fue ocupado por Japón. Desde diciembre del año 1941 hasta agosto del año 1945. En este contexto, obviamente, que inició en Europa en el 39. En Asia empezó en el año 37 con el expansionismo bélico japonés. Primero, uno diría un poquito antes, con el incidente de Manchukuo, allá por el 1931-1932, donde obviamente Japón abandona la Sociedad de Naciones. Después va a ser en el año 36-37 con el expansionismo ya japonés por las costas de China, y va a llegar al sudeste asiático en el año 1941, que rápidamente ocupó la región. En menos de 4 meses, de diciembre del 41, inmediatamente luego del ataque de Pearl Harbor, porque así como ataca Pearl Harbor, también avanza sobre lo que es Kota Kinabalu y Singapur. Kota Kinabalu es una ciudad malaya, colonia inglesa, y Singapur, que también era colonia inglesa. Pero acá la estrategia japonesa fue, diversa. Hubo estrategia militar, fundamentalmente teniendo presente a Estados Unidos e Inglaterra. También hubo alianzas militares. Por ejemplo, Japón pudo ingresar a Vietnam, a la Indochina francesa, porque en ese momento la Indochina francesa respondía a la Francia de Vichy, la Francia ocupada por Alemania, por la Alemania nazi que tenía un acuerdo de defensa y un acuerdo militar con Japón. Por ejemplo, en el caso de la Indochina francesa, fundamentalmente Vietnam, Japón entró aprovechando la alianza con Alemania. Lo mismo con Tailandia. Tailandia estableció una alianza con Japón en el año 1940-1941. Y lo otro también apoyándose en estos referentes nacionales que estaban surgiendo, que obviamente frente a estos reclamos nacionalistas o de mayor participación, al principio uno vemos de carácter reformista, pero frente las potencias europeas no haber atendido, empezaron a radicalizarse, a tener matices revolucionarios. Muchos de estos líderes fueron apresados, y cuando llega a Japón los liberan. Entonces obviamente adquiere un matiz legitimador de apoyo a los nacionalismos de la región del sudeste asiático. Así rápidamente, en 6 meses, menos de 6 meses, había dicho de diciembre del 41 hasta a principios de abril del 42, Japón ocupa toda la región del sudeste asiático. Y así como tan rápido la ocupa, tan rápido la pierde. Ya para agosto del 45, Japón es expulsado de la región por algunas mismas diferencias, de la dinámica imperial que estableció Japón.
por un lado, un imperio conocidos por ello como la gran esfera de prosperidad del este asiático, una primera visión de región, por decirlo de alguna manera, de esta zona del planeta, fundamentalmente marítima. Entonces obviamente las cuestiones logísticas, cuando eran atacadas por los aliados, generó muchas disrupciones de aprovisionamiento y por lo menos escasez y por lo menos surgimiento de inflación y mercados en mercados negros de producción de productos, incoherencias diplomáticas como conceder gobiernos títeres, pero no importa, gobiernos independientes a Filipinas y a Myanmar, como para reforzar los movimientos nacionalistas ahí, pero no a Indonesia o Malasia, porque era estratégico el acceso al petróleo, una de las pocas zonas que no había petróleo en ese momento del planeta, se había descubierto petróleo, como el caucho, y obviamente las atrocidades y violaciones que llevaron adelante los soldados en el terreno. Así, cuando termina la guerra, no en Europa, porque en Europa termina la guerra en mayo del 45, en Asia termina en agosto del 45 con el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y en ese contexto surgen, o mejor dicho, se declaran ya estos pueblos que ya habían pasado más de 100 años de opresión occidental y habían pasado una terrible experiencia con los japoneses, toman la decisión en sus manos y empiezan a declararse independientes. Tenemos así la declaración de independencia de Vietnam en septiembre del 45, tenemos la declaración de Indonesia en agosto del 45, tenemos Estados Unidos le concede la independencia a Filipinas en julio del 46, tenemos el caso de Burma, actualmente Myanmar, en enero del 48, Tailandia no, porque también fue un país independiente, las potencias aliadas ahí, Inglaterra, Estados Unidos, estuvieron viendo qué hacer, pero ya entrando en el contexto de la Guerra Fría, y Tailandia se transformó rápidamente en aliado de Estados Unidos y por eso no fue ocupado. Bueno, Malasia se va a retrasar hasta el 57, pero ahora vamos a hablar sobre ese tema. Entonces así terminamos la Segunda Guerra Mundial, entramos en la segunda parte del siglo XX, con la aparición de los países que hoy conocemos que son actores del sistema internacional. Antes teníamos una serie de grandes reinos, grandes imperios, la gran mayoría que desapareció en el siglo XIX. Posterior al proceso de colonización, imperialismo y Segunda Guerra Mundial, surgen a la vida internacional estos nuevos países. Y así queda desconformada, esta diversidad del sudeste asiático. Entre un sudeste asiático continental, integrado por 5 países, Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, con fuerte influencia del budismo. Por otro lado, un sudeste asiático insular o archipelágico, integrado por Malasia, Indonesia, Singapur, Brunei, Filipinas, y uno está, actualmente yo estoy un poquito en retrospectiva, pero no importa, Timor Oriental podría llegar a incorporarse a esta situación, ya vamos a hablar sobre eso. Fundamentalmente monoteísta, porque prácticamente todos estos estados son musulmanes, salvo Filipinas, que es cristiano. Países que algunos de estos países han sostenido sus sistemas políticos tradicionales, hay una amplia densidad de monarquías. Tailandia es una monarquía parlamentaria, Camboya es una monarquía parlamentaria, Malasia es una monarquía parlamentaria, Brunei es una monarquía absoluta, y por lo tanto tenemos repúblicas como Vietnam, como grupos especialistas como Vietnam, como Filipinas, como Indonesia, pero que también hacia adentro existen a carácter tradicional o incluso en algunos casos como regiones autónomas, pequeños reinos. La presencia de las monarquías es muy importante en el sudeste asiático. Obviamente, ya los perfiles de orientación política o de la situación democrática va variando en función de las experiencias. Así tenemos justamente este tipo, de repúblicas presidencialistas, como el caso de Filipinas o el caso de Indonesia. La característica, de Vietnam, de ser un país, conocido por un partido único. Ya vamos a hablar un poquito al respecto de eso. Y otras, justamente, monarquías que pasaron a ser absolutas, a ser, flexibilizarse para dar lugar justamente a nuevos actores de la política doméstica, como el caso de Tailandia o el caso de Camboya. No así el caso de Brunei, que se sostiene como una monarquía absoluta. Esta segunda mitad del siglo XX también puede ser dividida, en 2 grandes periodos. Uno, obviamente, el de la Guerra Fría, que va del 47-48 hasta 89-91, donde se establece esta orden bipolar del sistema internacional,
liderado por dos grandes superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que obviamente impactó en el este asiático y en el sudeste asiático. Obviamente tenemos la gran alianza, por lo menos en principio, entre la Unión Soviética y China, que se va a sostener en la década del 50, pero después va a haber lentamente, van a empezar a surgir diferencias entre ellos hasta terminar lo que se conoce como el cisma soviético. Entonces hay otros procesos en el sudeste asiático. Tenemos obviamente el más conocido, que es la situación en Vietnam, primero con la guerra de la Indochina francesa, del 46 al 54, después con la división de las dos Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que va del 54 al 75, y ahí justo tenemos la guerra de Vietnam, del 64 hasta el 75. Tenemos una situación posterior a esta, digamos, del Mar Rojo en Camboya. Tenemos la situación de la insurgencia comunista en Malasia, que va a ir del 48 hasta el 57. Tenemos la situación de los Huks en Filipinas, bueno, los comunistas en Indonesia, que eran el tercer partido comunista más grande del mundo, luego del ruso y del chino para esta época, que va a tener los grandes sucesos, digamos, del 65-66. Ahora bien, lo importante tener presente es que el tipo de comunismo, el tipo de lucha comunista que se dio en el este asiático y en el sudeste asiático tiene improntas particulares diferentes a lo que uno puede pensar, lo que se planteó en la teoría, lo que uno puede pensar que debería haberse desarrollado en Europa. Justamente porque varios de los países asiáticos, fundamentalmente los países del sudeste asiático, no eran países industrializados para esta época. El 70-80% de la economía estaba basada en el sector agrícola. Prácticamente no había industria, no había industria pesada. Justamente porque, digamos, tras los más de 100 años de ocupación y explotación de las potencias europeas, no se desarrolló el sistema productivo. Lo único que había era sistemas productivos extractivos, pero no productivos dentro de los territorios. Entonces no había básicamente grandes conjuntos de trabajadores, lo que sí había grandes conjuntos de campesinos. Entonces justamente la propuesta comunista en el este asiático, fundamentalmente en el sudeste asiático, se basó justamente en la expropiación de tierras de grandes latifundios y justamente la reforma agraria para redistribuir esta tierra a los pequeños campesinos. Y la otra cuestión tiene que ver con el nacionalismo. Muchos de los partidos comunistas, cuando se plantearon, no solo tomaron en consideración la lucha de clases, sino fundamentalmente la lucha nacional, porque eran justamente pueblos oprimidos, primero por las potencias europeas, pero fundamentalmente lo que fue transformador fue la ocupación japonesa. De muchos de los partidos japoneses, primero eran parte de frentes contra la ocupación japonesa. Entonces justamente adquirieron un matiz muy nacionalista. Y algunos justamente tenían esto como defensores, digamos, del pueblo ante las agresiones extranjeras. Entonces justamente por eso la importancia de estos procesos y por eso la importancia en algunos países de este rol, que después obviamente la dinámica de la Guerra Fría va a ser resignificado, y por eso en algunos casos los estallidos de tensiones y las fuertes resistencias que plantearon, porque no era solamente se marcaba como una lucha de clases, sino fundamentalmente se marcaba como una lucha nacional. Y a la par, digamos, de este tema político, estaba el tema económico, asociado justamente, a estos nuevos estados que surgieron posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cómo llevar adelante un proceso de desarrollo económico fundamentalmente sostenido en un proceso de industrialización. Entonces, al principio muchos países empezaron un proceso de sustitución de importaciones, década del 50, década del 60, y en la década del 70 se empieza a complementar esto con industrialización por exportación. Y es un poco acá donde empezamos a encontrar el surgimiento de esto que tanto se habla de vez en cuando, de los dragones y los tigres asiáticos. ¿Quiénes son? ¿Y por qué se marca de distinta manera? Porque claramente responden a aspectos propios. Los dragones son 4, por decirlo de una manera, países. Corea del Sur, obviamente es un país. Después tenemos a la isla díscola, China, Taiwán. Tenemos Hong Kong. Y después tenemos el cuadro país, que es una ciudad de estado, Singapur, que iniciaron su desarrollo mediados de la década del 60 hasta ya entrada ahí a la década del 70, 80 ya estaban como bien consolidados. Son países relativamente chicos, donde obviamente las inversiones que se realizaron en infraestructura los integraron rápidamente, sin recursos naturales, básicamente es una península, islas. Entonces, básicamente no había agricultura, entonces se insertaron rápidamente en redes comerciales para producir orientado a la exportación. Implementaron políticas macroeconómicas conservadoras y una política industrial desarrollista. Y dragón, justamente porque estos 4 países tienen, por un lado, o fuerte presencia de inmigrantes chinos, o entraron dentro
de la órbita de influencia inmediata de la civilización china, donde obviamente el dragón es un animal emblemático. Por otro lado, los tigres, ahí ya empezaron su desarrollo fino desde la década del 70 y durante prácticamente toda la década del 80. Ahí ubicamos a Tailandia, a Malasia, a Filipinas y a Indonesia. Son países mucho más grandes, donde obviamente los costos de infraestructura, de inversión en infraestructura y por lo tanto son mucho más altos, cuesta mucho más integrarlos hasta el día de hoy. Cuentan con desarrollo, digamos, no solamente industrial, sino agrícola, que implementaron, digamos, políticas de integración híbridas, no solamente por sustitución de importaciones, sino fueron muy puntuales en su apertura a industrialización por exportación, fundamentalmente aprovechando los flujos de inversión que venían primero de Japón y después de los dragones. Y acá, bueno, solamente aparte de poder exportar, digamos, en los principales nichos de exportación, que era el sector de electrónicos y automotor, podían complementar eso junto con las exportaciones de commodities, como dije antes, hacer países también productores de alimentos, fundamentalmente arroz, también contar con otras materias primas como caucho o petróleo, podían complementar sus exportaciones de bienes de capital junto con estas commodities. ¿Y por qué tigres? Bueno, porque el tigre es un animal emblemático del sudeste asiático. Es del Asia Meridional y fundamentalmente del sudeste asiático. Tenemos ahí dos representaciones por unos animales. No es aleatorio. Estas denominaciones responden a cuestiones no solamente objetivas, sino también culturales de estos pueblos. Y es importante tener esas diferencias presentes porque a veces se confunden lo que es un dragón, lo que es un tigre. Piensan que todos son tigres, piensan que todos son los dragones y la verdad no. Hay dinámicas profundas que los distinguen. Y en este marco, digamos, del orden internacional bipolar, producto de la Guerra Fría, empiezan a tener lugar distintas iniciativas del regionalismo asiático. Tenemos algunas claramente identificadas todavía, con algunos puede decir esa visión de Extremo Oriente, caracterizada por cuestiones de defensa y seguridad y intergubernamentalista. Ahí tenemos, por ejemplo, fundamentalmente el surgimiento de la CEATO, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, en el 54, posterior al fin de la Guerra de Indochina, para crear una alianza militar para contener al comunismo, liderada por Estados Unidos, con Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, Tailandia y Filipinas. También el surgimiento del Banco de Desarrollo Asiático en el 66. Pero acá donde vamos a poner especialmente énfasis es en la creación de una organización regional en la cual hoy gira el multilateralismo del este asiático, que es la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Anunciada el 8 de agosto del año 1967 por la declaración conjunta de 5 ministros de Relaciones Exteriores, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas, que se va a plantear en este contexto todavía de la Guerra Fría y ya en el marco ahora de la Guerra de Vietnam, como un posicionamiento autónomo de estos países de la región para que no les trasladen la guerra hacia ellos. De hecho, posicionaron una política neutralista y uno de sus primeros documentos firmados en el 71 fue el establecimiento de la zona de paz, libertad y neutralidad en el sudeste asiático. Y segundo, empezar a construir vínculos de sociabilidad y fundamentalmente construcción de confianza entre ellos para empezar a avanzar en un proceso de regionalización del sudeste asiático y eventualmente en un proceso de integración regional. Las primeras décadas, fundamentalmente del 70 y del 80, fueron décadas justamente basadas en el entendimiento político, para empezar a construir ese entendimiento político, esas relaciones de confianza, y que tras el fin de la Guerra Fría, ya con la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, y en otros contextos ya ha tenido presente el desarrollo económico de varias de estas economías del sudeste asiático, los famosos tigres de los cuales ya hemos hablado. Ya en la década del 90 inician un proceso de integración fuertemente marcado por la cooperación económica, la liberalización comercial y la cooperación técnica. Hasta aquí la primera parte de este programa especial sobre el sudeste asiático a cargo de Ezequiel Ramoneda, el coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático. En el IRIS se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en Estudios Chinos. En el IRIS se dicta la maestría en Relaciones Internacionales categorizada A, excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU.
En el IRI se dicta la especialización en estudios chinos, que ha recibido la categoría B mediante resolución 29/24 por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Nuevos ingresos a la biblioteca del IRI. Consejos no solicitados sobre política internacional, de Juan Gabriel Tocatlián, recopila conversaciones con la periodista Inde Pomeraniec. El mundo se ha vuelto un lugar desconcertante. Una tercera guerra mundial no resulta inimaginable, revive la amenaza nuclear, emergen líderes carismáticos que arrasan las instituciones y el futuro parece encontrarse cada vez más en el pasado. Este libro viene en auxilio de todos aquellos que no se resignan a un diagnóstico con sabor a distopía y necesitan coordenadas para entender sin dogmas ni polarizaciones fáciles el nuevo escenario mundial. En una serie de conversaciones con la periodista y editora Inde Pomeraniec, que fluyen hasta transmitir al lector la sensación de haber estado ahí, Gabriel Tocatlián despliega un relato atrapante que va dando forma a un mundo lleno de alarmas pero comprensible y que propone salidas posibles contra la catástrofe. Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli. En el mundo del Brexit, de Donald Trump y de Matteo Salvini, cada día trae su polémica, su disparate, su golpe de efecto. Sin embargo, detrás del aparente desmadre del carnaval populista se oculta el meticuloso trabajo de docenas de propagandistas, ideólogos y de cada vez más científicos y expertos en Big Data que tratan de reinventar las reglas del juego político. En este libro, Giuliano da Empoli traza el retrato de estos ingenieros del caos, desde la increíble historia de la pequeña empresa de marketing web que se convirtió en el primer partido político de Italia, pasando por los físicos que aseguraron la victoria del Brexit, hasta los estrategas de la derecha alternativa estadounidense y los comunicadores que transformaron el panorama de Europa del Este. Este apasionante e inédito ensayo de investigación desvela las escenas entre bastidores del movimiento populista global. El Instituto de Relaciones Internacionales fue creado el 28 de septiembre de 1990. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con instituciones afines y la investigación con la idea de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Actividades de los integrantes del IRI. Los días 8 y 9 de septiembre de 2025 se llevarán a cabo las 10º jornadas de estudios de Medio Oriente bajo el lema Más allá de Gaza, dinámicas locales y regionales en tiempos de cambio en el Medio Oriente contemporáneo. Estas jornadas son organizadas por el Departamento de Medio Oriente del IRI con la colaboración de IREMAI y el Núcleo de Medio Oriente. Se desarrollarán en la sede de Buenos Aires de la Universidad Austral, en Cerrito 1250 de la ciudad de Buenos Aires. Los ejes temáticos a tratar serán conflictos, guerras y seguridad, política y élites, geopolítica y geoeconomía, América Latina y Medio Oriente, agenda ambiente, género, tecnología, migración. Puede encontrarnos en X, YouTube, Facebook e Instagram. Nuestro sitio web es www.iri.edu.ar. El Instituto de Relaciones Internacionales está en 48 número 582, quinto piso, La Plata. Tiempo internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.